Hoy estamos comenzando una nueva serie de sermones titulado La generosidad, una puerta abierta a tantas cosas en nuestras vidas. Y hoy día estamos enfocándonos en la manera que vivir con un espíritu generoso nos lleva hacia relaciones inesperadas y de mucha bendición en nuestras vidas. Yo quiero que ustedes comiencen a considerar quiénes son las personas o quién es una persona que al tener una relación de amistad con ellos, tu vida y tu entender de Dios ha cambiado de por completo. Para mí eso es un tema muy personal, porque tal vez algunos conocen mi historia, que yo por haber tenido relaciones con personas inesperadas, terminé teniendo un entender de Dios mucho más amplio. ¿Quién ha sido de bendición en tu vida que te ha abierto la puerta a entender a Dios de una manera distinta? A veces es una persona de otra raza de nosotros. A veces es alguien que habla otro idioma. A veces es alguien mucho mayor que nosotros, o un niño en momentos nos puede transformar. Mucha gente habla de cómo se cambia la vida al tener hijos, o abuelos que dicen que todo cambia cuando tienen nietos. ¿Quién al relacionarse usted con ellos te ha cambiado la vida? Hoy día estamos enfocados en la generosidad y la manera que Dios nos transforma a través de nuestras relaciones. Quiero comenzar a considerar el ejemplo de Abraham que encontramos allí. Y si tienen sus Biblias para abrir, estamos en Génesis 18. Y lo interesante es que en Génesis 16 y 17, el Señor llega a tener una plática muy directa con Abraham. El Señor le está diciendo a Abraham que literalmente es a través de él que Dios va a bendecir a todas las naciones. Pero al llegar al capítulo 18, el Señor se le aparece a Abraham en una manera muy distinta. Aparece en figura de humanos. El texto que Marcela leyó de Hebreos nos recuerda que en momentos nosotros al practicar la hospitalidad podemos hospedar a ángeles sin saberlo. Lo mismo le ocurre a Abraham. En el verso 1 del capítulo 18 dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Pero más luego el Señor está descrito como ¿qué? ¿Qué dice más luego? ¿Es el Señor o es qué cosa? Es descrito como 3 hombres y luego como ángeles. Y en la medida que el texto se va elaborando en el verso 10 y en el verso 13, lo que son ángeles se manifiestan ya como 2 ángeles, no como 3, y la presencia de Dios. Y Abraham tiene una respuesta tan linda y tan bonito a esos ángeles. En tu vida, cuando alguien inesperado viene a visitarle, culturalmente en la cultura blanca, nadie viene sin avisar. ¿No? Nadie viene sin avisar. ¿Cómo vamos a recibir ángeles si la puerta está cerrada? ¿No? Pero esa idea de hay personas que entran en nuestras vidas en una manera inesperada y nosotros al recibirlos terminamos recibiendo la mera presencia de Dios. Abraham está allí afuera de su casa y ve a esos 3 hombres caminando, y de repente, de una manera muy bonita, comienza a mandar a todo el mundo a alistarse para recibirle.
y manda a matar un novio, manda a hacer pan, manda a preparar todo un banquete enfrente de ellos. Y en la medida que le está recibiendo, es evidente que es Dios. En tu vida, cuando has recibido a alguien y luego te has dado cuenta que Dios mandó a esa persona como tu ángel, como la mera presencia de Dios. Y después de recibirlos, el Señor dice en el texto, ¿será que debemos de decirle a Abraham qué vamos a hacer con él? Y contesta su propia pregunta el Señor y dice, voy a bendecir a Abraham de tal manera que voy a usarlo en todo el mundo. Y en el momento de recibir la bendición, y esa parte no leímos, ¿quién sabe qué comienza a hacer Abraham? Después de la bendición. Estoy en el capítulo 18. Y cuando el Señor le confirme que no solamente va a tener otro niño, pero el Señor confirme que va a usarle, dice en el verso 20 del capítulo 18, entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos que me lo indica. Y si no, ha de saberlo. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, para Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Y con la bendición de Dios, ¿qué es que comienza a hacer Abraham? Interceder por el pueblo. Señor, pero si hay 50 justos, ¿va a eliminar todo el pueblo? ¿Qué tal si hay 45? ¿Qué tal si hay 30? ¿Qué tal si hay 20? ¿Qué tal, Señor, si hay 10? Y el Señor concede la oración de Abraham de tal manera que no elimina el pueblo de por completo. Abraham tiene la generosidad de abrirse a una relación con unos extranjeros. Y a través de esa relación recibe la bendición de Dios y use la bendición de Dios para interceder y bendecir a otros. Vamos a continuar con eso, porque muchos hablan de la destrucción de Sodoma y Gomorra como algo que habla de la homosexualidad. Pero cuando leemos ese texto enseguida, vemos que los mismos ángeles que visitan a Abraham llegan a visitar ¿a quién? Llegan a visitar al pueblo, a Lot, que es el sobrino de Abraham. Dice en el capítulo 19, cae la tarde cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma, los mismos ángeles que estaban con Abraham. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y al verlo se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra y les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. Lot actúa como ¿quién? Como Abraham, recibiendo los ángeles con una generosidad de espíritu, recibiendo la presencia de Dios en los extranjeros que entran.
Y dicen los ángeles, no gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto Lot les insistió que fueran con él y entraron en su casa, y allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron, y aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están esos hombres? ¿Son hombres o son ángeles? Son ángeles. Pero a veces cuando no tenemos generosidad de espíritu, no podemos ver la figura de Dios en las personas enfrente de nosotros. ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Y Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellos lo que les complace. ¿Qué hace Lot? Lot pierde completamente la noción de la generosidad de espíritu y hospitalidad. Por proteger los extranjeros y mantenerse recto con la ley que dice que uno tiene que recibir bien a los huéspedes, le echa a sus hijas como que fueron perras a una violación de toda la noche. Y nosotros perdemos de vista en ese texto que el punto es que el pueblo de Sodoma y Gomorra ha perdido el entender de recibir con hospitalidad a los demás. Y por la intercesión de Abraham, Lot y sus hijos se salvan, no por su fidelidad, pero por la intercesión de Abraham. Y eso remarca para nosotros cuán importante es para Dios la manera que tratamos a los otros. Quiero que contemplamos un poquito los textos bíblicos que nos apuntan al hecho que cuando somos generosos de vida con extranjeros, con personas vulnerables, cómo es de la manera que nosotros estamos recibiendo a Dios. Hebreos dice que nosotros podemos hospedar hasta ángeles cuando damos apertura buena a extranjeros. Pero vamos a Mateo 25, donde Jesús está enseñando qué va a pasar al fin del mundo. Y hay un relato en Mateo 25, donde Él habla de las personas que van a ser recibidos en el reino. En Mateo 25, comenzando con el verso 34, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciben su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogiste o me dio alojamiento. Necesitaba ropa y me cubriste, me vistieron, estuve enfermo y me dio ropa, me visitaron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos alimentos? O ¿cuándo te vimos con sed y le dimos de beber? Y al final de todo, ¿qué dice Jesús a nosotros? Cuando lo ha hecho al menospreciado, lo ha hecho a mí. A veces estamos entreteniendo a ángeles o la mera presencia de Jesús cuando nosotros pensamos que simplemente estamos sirviendo en este mundo.
La generosidad es esencial en el entender de la vida de fe. Y nosotros hablamos como que es un elemento agregado. Tal vez si llego a tener suficiente, voy a compartir un poco de lo que tengo con los pobres. Pero la verdad del asunto es que la esencia de nuestro caminar con Dios es que nosotros somos llamados a expandir nuestro entender de Dios, viendo la cara de Dios en las personas que están enfrente. Y lo lindo de nuestros textos bíblicos es que no es que damos alojamiento a la gente que conocemos, no es que siempre cuidamos solamente de nuestra familia, es al extranjero, porque así se forma el reino de Dios. La generosidad, uno de los psicólogos dicen que es algo nato en el ser humano. Y dan el ejemplo del hecho que en el proceso de evolución de la especie de los seres humanos, comparándonos a otros animales, nosotros los humanos tenemos una etapa de desarrollo de bebé a niño muy largo. Y en esa etapa de desarrollo, ¿quién se cuida de los bebés? Los otros adultos. Su familia, su comunidad. Siempre me ha asombrado cuando voy a Montana y a otras partes, cuando un alce o un caballo da a luz, de inmediato su cría tiene que levantarse en sus patas. Y son flojos pero del mismo momento la cría tiene que levantarse. Mientras un niño pasa como un año antes que puede caminar por sí solo. No puede buscar su propia comida. Es completamente dependiente. Entonces los psicólogos dicen que nosotros como seres humanos somos formados de cuidar a las personas más vulnerables en nuestras familias. Y nuestra sobrevivencia como especie depende de eso. Si tu mamá no te cuidaba, o tu abuela, o tu papá, no hubieras vivido. Si nosotros como familia no tuviéramos cuidado para los que están más necesitados, no podríamos seguir como raza. Y más recién, científicos han propuesto la idea que el grupo de seres humanos no sobrevive si sus miembros no tienen la disponibilidad de sacrificarse uno por el otro. ¿Quién ha hecho sacrificios para que usted llegue a donde está? ¿Cómo se ha sacrificado usted por sus hijos, por su pareja, por su iglesia, por su comunidad, por la escuela? ¿Cuántas horas ha entregado? ¿Cuánto amor ha dado? ¿Cuántas veces ha perdonado? El sacrificio es esencial para que los más vulnerables de nuestra comunidad puedan sobrevivir. Y Dios se ha sacrificado para que tengamos vida y vida eterna. Servimos a un Dios generoso. Y en esa generosidad de Dios somos llamados a abrirnos a relaciones, no solamente con nuestra familia, no solamente cuando tienen cita, no solamente cuando cumplen algo en nosotros, pero somos llamados a ser generosos como Abraham, no como Lot. El último texto que quiero hacer referencia es el texto de Juan 15. Es Jesús hablando. Ese texto es bien lindo. Cantamos el hecho que Cristo es nuestro amigo.
Pero es la bendición de relación más poderosa y inesperada de nuestra vida. Que el Dios del universo puede ser tu amigo. Juan 15 es Jesús hablando con sus discípulos. Y Él dice, este es mi mandamiento, que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Otra vez el tema de sacrificio. Estamos hablando de generosidad, pero no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de nuestra manera de estar en relación con los demás. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús dice a sus discípulos y a nosotros, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo les he llamado amigos porque todo lo que mi Padre lo oye decir se lo ha dado a ustedes a conocer. Cuando vive con generosidad de vida, se abre a relaciones inesperadas, como el hecho que Dios puede ser tu amigo. Déjame decir eso al concluir. Hay relaciones que son tóxicos y peligrosos. No todo el mundo tiene que estar en tu mesa. Yo apoyo momentos en que uno decide, no puede hasta aquí. Pero muchas veces cuando la vida nos golpea, cuando alguien nos traiciona, nosotros terminamos con un corazón lleno de avaricia, cerrado. Yo no quiero vivir generoso, Señor, porque me han hecho daño. Yo no quiero recibir a otros en mi mesa porque los que recibí antes no me trataron bien. La misma gente que le dice Señor y Salvador le crucificaron. La generosidad a lo cual somos llamados no depende de la buena voluntad de la gente que llega a visitar. Depende de la bondad de Dios. Al hacer mi propia meditación hoy en la mañana, como que Dios me estaba hablando, la pregunta en mi devocional de la mañana hoy era lo siguiente: ¿usted hace lo que hace para que otros te aman? ¿O usted hace lo que hace porque sabes que sos amado? Cuando somos generosos con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con nuestros corazones, ¿lo hacemos para ganar el aprecio de otros? ¿Lo hacemos para ganar el título, para ganar la fama, para ganar el premio? Porque de así es equivocado. Pero si lo hacemos sabiendo en el fondo, como Abraham, Dios me ha llamado a mí. Por lo tanto, yo recibo quien viene como bendición, porque sé el amor de Dios que me ha escogido. La generosidad de vida abre la puerta a relaciones inesperadas y muchas veces de bendición. Pero requiere de nosotros que la relación principal sea con nuestro Señor y Salvador, que nos ha dicho que somos sus amigos. Y de ese amor tenemos la capacidad de recibir y dar hospitalidad aún a ángeles, sabiendo que somos llamados a eso en el nombre de Jesucristo. Termino con ese último versículo que para mí nunca lo había visto. Proverbios 19:17 dice lo siguiente: la persona que da generosidad al pobre literalmente está prestando al Señor.
y el Señor le va a dar recompensa por lo que ha hecho. Nosotros somos llamados a generosidad de vida que abre puertas a los ángeles que están a nuestro alrededor y luego para ser el ángel que intercede en la vida de otros. Amén. Cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.